Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno, cuando yo tenía 12 años de edad, el que se lleva se aguanta, ¿eh? Cuando tenía 12 años fui a un congreso de jóvenes, de adolescentes, y yo estaba recibiendo la palabra y yo le decía al Señor, ay Señor, que un día me dieras la oportunidad de predicarle a los jóvenes. Y miren, pasaron 38 años ya de eso, no le sumes, tengo 50 años, ¿verdad? Están así, ¿verdad? Están. Y ahora me arrepiento, le digo, ay Señor, no sabía lo que pedía, ¿verdad? Estar aquí no es fácil, me siento como David cuando escribió el Salmo 37, que dijo, joven fui y ahora he envejecido, ¿verdad? Bueno, 50 años no es tan viejo, ¿verdad? Pero bueno, es un placer, es un gusto estar aquí compartiendo con jóvenes, conviviendo con jóvenes, saludando a muchos de ustedes. Y bueno, pues Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido con Dios que pueda haber tanta juventud reunida en un lugar como este, interesados de escuchar qué es lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Le agradezco mucho a Pastor Toño Espinosa, Pastor Arce, pastores de jóvenes y adolescentes, gracias por invitarme. A ver si no se arrepienten, ¿verdad? Pero gracias Pastor Chuy también por la confianza. Bueno, pues el tema que he traído en esta noche, yo lo he titulado El día y la hora nadie lo sabe. Así que abran sus Biblias por favor en Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Voy a dar lectura, prácticamente todo el capítulo voy a leer, así que vamos a concentrarnos mucho en la lectura, en tratar de comprender, de observar, analizar, retener aspectos que sobresalen mucho en esta lectura, ¿sí? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 24, versículos del 1 en adelante, dice así. Dice que cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, Señor, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Ahora a continuación, aquí Jesús da una serie de señales muy interesantes que precederán su venida, pero vamos a brincarnos al versículo 27. Y Jesús dice lo siguiente, así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 33. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora, ¿cómo dice? A ver todos, ¿cómo? Nadie sabe. Fíjense, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiere sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, pues hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Predecir la venida de Cristo ha sido un error muy común el día de hoy en muchos predicadores, en muchos teólogos, no actualmente, sino a través de toda la historia. Predecir su venida, sin embargo, podríamos decir que es un asunto grave, ya que el mismo Jesús dijo que nadie lo sabe, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo. Sin embargo, es importante, hermanos, que cuando nosotros escuchemos a alguna persona que dice va a venir tal día, va a venir tal mes, va a venir tal año, no etiquetemos a esa persona como un falso profeta, porque no todos lo son. Hay quienes se han aventurado y por eso se han equivocado, y en la emoción y en el tratar de descubrir y hacer las cuentas y asociar el libro de Ezequiel, el libro de Daniel y Apocalipsis y demás, pues han incurrido en esos errores. Ahora, hay otros que claramente son falsos profetas, y no concretamente por la equivocación de su predicción, sino por la doctrina y las enseñanzas en general. Por ejemplo, un hombre llamado William Miller en el siglo XIX, predicador estadounidense, predijo que la segunda venida de Cristo ocurriría entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Cuando esa fecha pasó sin que sucediera, revisó su cálculo y predijo que vendría el 22 de octubre de 1844. Esta fecha también pasó sin que ocurriera absolutamente nada. Esto se le conoció en el siglo XIX como el Gran Chasco. Otro hombre llamado Harold Camping en el año 2011, predicador estadounidense, predijo que el mundo acabaría el 21 de mayo de ese año y que la segunda venida de Cristo ocurriría en esa fecha. Cuando eso no sucedió, Camping revisó su cálculo y predijo que el fin del mundo ocurriría el 21 de octubre del 2011, pero nuevamente no ocurrió. José Luis de Jesús Miranda, en el año 2012, líder de la secta Creciendo en Gracia, afirmó que él era la reencarnación de Jesucristo y que el mundo terminaría el 30 de junio de ese año. Cuando esa fecha pasó sin que nada ocurriera, este hombre afirmó que la segunda venida de Cristo había sido espiritual y que él era el nuevo Cristo. Un hombre llamado Johann Heinrich, teólogo alemán del siglo XVII, predijo que la segunda venida de Cristo ocurriría en 1710. Tampoco ocurrió. John Napier, matemático y teólogo escocés del siglo XVI, creía que la segunda venida de Cristo tendría lugar en 1688. Esa fecha tampoco llegó y pasó sin incidentes. Charles Russell, fundador de la secta de los Testigos de Jehová, predijo que la segunda venida de Cristo ocurriría en 1874. Cuando eso no sucedió, ajustó su predicción y afirmó que Cristo había regresado espiritualmente en esa fecha. O sea, qué fácil lavarse las manos, ¿verdad? Y decir, bueno, es que Él vino en espíritu, no vino corporalmente. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos de personas que han intentado predecir la fecha de la venida de Cristo y claramente se han equivocado, han fallado. Sin embargo, la Biblia, jóvenes, es el libro de las respuestas de Dios. La Biblia es el libro de las respuestas de Dios. Ya sea que Dios hable o que guarde silencio,
Dios responde muchas preguntas hablando o callado. Así que vamos a comenzar dando respuesta a la primera pregunta. La primera pregunta, en base a nuestro texto, sería: ¿cuándo va a ser la venida de Cristo? El versículo 36 que acabamos de leer dice: Jesús dijo que en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo. Entonces, la respuesta de Jesús a esta pregunta, ¿cuándo será la venida?, fue ¿cuál? Nadie lo sabe. A ver, todos digan, nadie lo sabe. ¿Ok? Voltea con el que está a tu lado, dile, ni tú lo sabes. ¿Sí? Mira, esta respuesta, joven, en realidad pues no requiere ninguna clase de interpretación teológica, ¿verdad? Simplemente significa literalmente como está escrito, nadie lo sabe. Y cuando decimos que nadie lo sabe, bueno, pues no lo sabe el célebre escatólogo de moda, no lo puede saber el teólogo brillante que a lo mejor te gusta ver en YouTube, no lo sabe alguno de los querubines protectores de los secretos de Dios. Tampoco lo saben los ángeles que vendrán con Cristo en las nubes el día de su venida. No lo sabe el diablo, no lo sabes tú, no lo sé yo tampoco. Y escúchame, Jesús da una respuesta increíble porque dice, ni siquiera el Hijo lo sabe. Ni siquiera el Hijo en su carne, ni siquiera Jesús en su humanidad en ese momento lo sabía. Ok. No vamos a ahondar un poquito en esto porque me vas a decir, bueno, pues es que Jesús es Dios y uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, ¿no? Que Él todo lo sabe. Lo que Jesús quiere enseñarnos en este versículo es que buscar información sobre qué día podría venir, pues en realidad es una absoluta pérdida de tiempo. Porque Jesús dijo, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni siquiera el propio Hijo. Entonces, dada esta respuesta de nuestro Señor Jesús, pues ya sabemos que nadie puede saber la fecha. Entonces, si nadie puede saber la fecha, sin embargo, ¿por qué Dios, esta es una pregunta pues interesante, ¿por qué Dios no quiere que lo sepamos? ¿Por qué Dios no quiere que sepas cuándo va a venir su Hijo? Bueno, la primera respuesta que te quiero dar es que hay cosas que Dios no quiere revelarnos y hay que aceptarlo, están en su secreto. Hay preguntas que Dios nunca te va a responder, no porque no le interese responderte, no porque no lo sepa, para nada, simplemente porque hay preguntas que nosotros le hacemos a Dios, que queremos que Él responda como esta, que no contribuirían mejoras en la vida espiritual tuya ni mía. Mira, como dije al principio, la Biblia es el libro de las respuestas de Dios. Y a través de la Biblia, Dios responde las preguntas más inquietantes de la humanidad, pero sobre todo, Él está dispuesto a responder las preguntas, escucha, que son necesarias saber para el ser humano. Y estas preguntas son desde luego pues aquellas que tienen una implicación directa con nuestra alma y con nuestro espíritu. Hay cosas que nosotros quisiéramos saber y nunca las vamos a ver porque el Señor dice, eso no te va a edificar. O sea, tú tienes otras necesidades, tú tienes luchas, tú tienes tentaciones, tú tienes problemas, tú tienes depresión, tú tienes amargura, tú tienes esta situación y tú me estás preguntando, ¿verdad? Señor, ¿y quién creó el mal? Y Señor, ¿y cuándo va a venir tu hijo? Y si yo soy tu hijo, tú deberías de ser bueno con nosotros y deberías de responderme y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y dice el Señor, no. Yo estoy dispuesto a responderte las preguntas que tú me hagas siempre y cuando tengan que ver con tu vida espiritual y con el alma, la salvación de tu alma, la restauración de tu ser, la edificación de ti como cristiano. La Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Qué versículo tan increíble, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, jóvenes, es que ustedes deben enfocarse
en las cosas que Dios ha querido revelar, porque esas son las que necesitan saber ustedes para su desarrollo espiritual, para su edificación y para que entonces ustedes puedan parecerse más a Cristo y haya una satisfacción en su alma, haya un verdadero sentido de realización en ustedes, ¿ok? Ahora, creo que la principal razón por la que Dios no quiere que sepamos el día y la hora de la venida de Cristo, les voy a decir por qué. Es simplemente porque para Él, para Dios, el día y la hora no es importante. Para Dios, el día y la hora no es importante. ¿Qué sería entonces lo más importante para Dios? El acontecimiento. Es decir, lo que va a suceder en ese día y en esa hora. Por ejemplo, cuando tú te vas a casar, tú escoges una fecha, tú escoges un día, tú escoges un mes, tú escoges un año. Pero yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿El día que te casas o el acontecimiento mismo de la boda? ¿Cuál? ¿Qué es lo más importante? ¿El día o el acontecimiento? Pues obviamente el acontecimiento. ¿Por qué? Por lo que representa el matrimonio. ¿Qué representa el matrimonio? Pues la unión de dos personas que se aman, la unión de dos personas que quieren estar unidas para siempre. Ok, ¿por qué? Porque el día de la boda pues es un simple día o un día cualquiera. Para mí el día 27 de octubre pues fue un día maravilloso porque ese día me casé con mi esposa, pero a lo mejor otro diría, no, para mí fue el 15 de enero y otro diría, para mí el 15 de diciembre y no, yo me casé el 14 de febrero y fue el día del amor y yo me casé el 24 de diciembre y fue mi regalo de Navidad y cada quien, ¿verdad? Cada quien su rollo. Ok, está bien. Entonces, el día y la hora, la fecha, el mes, pues es relativo porque lo que para mí es importante para ti no lo es. Y lo que para ti fue importante puede ser que para mí no lo sea. Por eso es que digo que el día y la hora pues es un día cualquiera, pero lo que pasa en ese día no es cualquier cosa. Es un acontecimiento, el día que te cases, que marcará un antes y un después. Entonces, vamos a entenderlo bien. El día y la hora para Dios no es relevante decírtelo. El día y la hora para Dios no es relevante decírtelo, aunque nos gustaría que nos lo dijera. Pero lo que sí es relevante para Dios y sí quiere decirte es que Él volverá y que debes estarlo esperando. Amén. Te pregunto, ¿lo estás esperando? ¿Sí? ¿Oyeron el amén así medio así? Parece un congreso de viejitos, ¿no? Amén, le hicieron así, ¿verdad? ¿No que la gloria de los jóvenes es su fuerza? ¿Sí? ¿Sí? No, pero no, tampoco me griten, ¿ok? Tranquilos. Ok, ahora, todos dijeron amén cuando yo te pregunté, ¿lo estás esperando? Sí, pero yo te voy a preguntar otra cosa. ¿Eso es relevante para ti? ¿Qué pasó? ¿Sí? Bueno, te estoy haciendo pensar, ¿verdad? Porque todos esperamos la venida de Cristo. La gente de afuera que ni siquiera es cristiana y oye y sabe que un día Cristo va a venir, ten la seguridad que también está esperando el día de su venida. La diferencia es que para muchos no está siendo relevante. Por eso te preguntaba, tú sabes si tú lo estás esperando, pero ¿es relevante ese día para ti? Mira, ese es el problema de muchos jóvenes cristianos en la actualidad. ¿Cuál? Que cada vez les es menos revelante la venida de Cristo porque están poniendo en primer lugar o en un lugar más relevante aspectos que no afectan positivamente su vida espiritual. Y ese es el problema. Dicen, bueno, yo sí espero a Cristo, pero bueno, sí es relevante, pero no es tan relevante, por ejemplo, como la escuela. Ahora, no te estoy diciendo que ir a la escuela está mal o que es pecado o que no debes estudiar. No, para nada. El problema es que cuando tu preparación académica está desplazando tu preparación espiritual, entonces la venida de Cristo deja de ser relevante para ti. Porque tu corazón, tu concentración, tus fuerzas y todo lo que eres tú, tu sueño,
todo lo que involucra el estudio está enfocado 100% ahí, tu energía está ahí y no está en Dios. Entonces, evidentemente, tú te puedes dar cuenta tú mismo si es relevante para ti la venida de Cristo o no. Es el mismo caso, por ejemplo, con el deporte. No que sea malo el deporte, pero muchos de ustedes han descuidado su preparación espiritual por una preparación deportiva, a tal grado que dicen, bueno, es que yo quisiera ir a la iglesia, pero tengo entrenamiento, yo quisiera servir a Dios, pero ese día es el día de juego, es el día del partido, es el día de la competencia. Ahora, hay algo más grave, porque muchos de ustedes no se están preparando para la venida de Cristo por culpa de la tecnología y el entretenimiento. Hoy en día, joven, déjame decirte que esa es el arma distractora número 1 de Satanás. Y tú me vas a decir, ¿qué me estás diciendo, Daniel? ¿Que entonces la tecnología es mala? ¿La tecnología es pecado? ¿Es malo tener un teléfono celular? ¿Es malo tener un iPad? ¿Es malo estudiar computación? No, no es malo. La tecnología en sí misma no es malo. Lo que es malo son las horas que inviertes en la tecnología, las horas que inviertes en tus redes sociales, las horas que inviertes en los videojuegos. ¿Por qué? Porque cuando tú te excedes en los tiempos, digámoslo, adecuados, recomendables médicamente, eso produce un cansancio en tu mente, eso debilita tu espíritu y te adormece de tal modo que no puedes estar preparado para la venida de Cristo. Simplemente estás en otro rollo, estás invirtiéndote en otras cosas y estás descuidando lo más importante, que es tu vida espiritual, y junto con tu vida espiritual es la preparación para la venida de Cristo. Esto es muy importante que lo consideres. Ahora, volviendo a la declaración que hizo Jesús, si Él dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ¿sabes por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque sí hay un día específico y sí hay una hora específica para ese acontecimiento. ¿Qué día será? ¿A qué hora será? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Bueno, te voy a dar algunas opciones. No lo sabemos en realidad con exactitud, pero posiblemente Jesús venga un domingo mientras le estemos adorando. Posiblemente venga un día cuando estés enfrentando una tentación. Por eso la importancia de estar preparado. Quizá Jesucristo venga un día cuando estés muy enfermo, o a lo mejor Él decida venir un día, el día de tu cumpleaños, o a lo mejor el Señor Jesús venga un día cuando no estás enfrentando una tentación, sino cuando estás cometiendo un pecado. O a lo mejor Cristo venga un día después de que hayas muerto y estés 3 metros bajo tierra. No lo sabemos. De ahí la gran importancia de estar preparados. Pero yo te pregunto a ti en esta noche, ¿qué día te gustaría que Él viniera? ¿Qué día te gustaría que Él viniera? ¿Hoy? ¿Seguros? ¿Sí? Ay, Dios mío. El Espíritu y la iglesia dicen, ¿ven qué? Pues hay que decir las cosas bien, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. ¿Qué dice el Espíritu y la iglesia? Ven, Señor Jesús. Mira, a lo mejor yo podría escoger y yo le podría decir al Señor en este momento, Señor, por favor, ven cuando yo acabe de predicar. ¿Te gustaría que viniera cuando termine la enseñanza? Pero nomás fueron como 3 aquí que dijeron sí. ¿Y los otros 2,000? Bueno, pastor, déjame pensar. Ok, está bien. El punto es que si tú estás preparado para su venida, tú le puedes pedir al Señor, ven hoy, o ven mañana, o ven en un mes, o ven en un año, o ven cuando termine el pastor Daniel de predicar. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir al Señor, no me preocupa el día, sino más bien si estoy preparado. ¿Entiendes? Realmente lo importante, hermano, entonces no es el día, no es la hora, no es el mes. En ese sentido tú podrías
escoger el día, entiéndase lo que estoy diciendo, porque cuando tú vives una vida preparándote, una vida consagrándote al Señor, cuando tú te esfuerzas en vivir una vida en obedecer sus mandamientos, en no salirte en los caminos del Señor, hermano, cualquier día que vivas es un día seguro para ser arrebatado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tú te puedes parar cualquier día y decirle: ay, Señor, ven, y estás listo. A lo mejor ahí vamos a ver más adelante que uno estará arando y el otro, los dos estarán arando, pero uno será tomado y otro dejado. Y a lo mejor tú ahorita le dices: sí, Señor, ven, y el de al lado te dice: no, cálmate, te reprendo, ¿verdad? Es que nuestra actitud, hermano, es en base a la preparación que tenemos, o cómo estamos preparados. Mira, Pablo era un hombre que él estaba seguro que se iría con el Señor. Él dijo en Filipenses 4:8: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Notaste la declaración, la seguridad del apóstol Pablo? Además dijo algo muy fuerte en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Él dijo lo siguiente: el día de mi partida está cercano. Y luego dice algo más tremendo: estoy próximo a ser sacrificado. Ahora, estas declaraciones de Pablo pues son las de un hombre que está listo para morir. Él es un hombre que está listo para ser sacrificado e irse con el Señor. ¿Cuántos de ustedes podrían decir en este momento: yo también, como Pablo, estoy listo para morir y para la venida del Señor? Lo que suceda primero, ¿sí? Que no sea tu emoción la que diga amén, ¿verdad? Que no diga: no, sí, es que ahorita estoy en el Congreso y ahorita si viene me voy. No puedes estar tan seguro. Tú no lo sabes. Mira, en segundo lugar, Jesús dijo que solo hay uno que sí sabe el día y la hora en que el Hijo de Dios vendría. ¿Quién es? No, solo el Padre, dijo Jesús. ¿Quién? Solo el Padre. Ahora, es interesante observar que Jesús usa el título Padre en lugar del título Dios. Él no dijo solo Dios lo sabe, él dijo solo el Padre. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la razón es porque Jesús quiere comunicarnos el amor y la preocupación del Padre hacia nosotros en la preparación para su venida. Yo te pregunto, ¿tú crees que a Dios le importas? ¿Sí? ¿Tú crees que a Dios le importas? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, porque a lo mejor esa persona está esperando esta palabra de parte de Dios. Dile: tú le importas mucho a Dios. Y a lo mejor el otro dice: sí, no, es que mi novia me dejó, y es que reprobé, y es que... Y está todo deprimido, ¿verdad? Está... Ok, entonces a lo mejor el otro te dijo: no, sí, pero ahora dile esto: tú le importas porque eres su hijo. Pero con convicción, hermano. Se trata de animarlo, no de desanimarlo, ¿sí? Dice: dile, tú le importas porque eres su hijo, porque eres su hija amada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ser hijos de Él? Dale un aplauso fuerte a tu Padre. Gracias, Señor, por llamarnos hijos de Dios. Gracias, Señor. Mira, cuando a un buen padre le preocupa a su hijo, ¿qué hace ese padre con su hijo? ¿Lo cuida? ¿Qué hace? Le hace advertencias, lo aconseja, lo disciplina. No le anda contando a la gente si su hijo es malo, si su hijo es inmoral, si su hijo se droga, si su hijo se junta con malas personas. No. Escucha bien lo que te voy a decir. Lo que hace un padre biológico o un buen padre biológico con su hijo, ¿sabes qué es? Cubrirlo. No encubrirlo, cubrirlo con su amor. Lo cubre con su misericordia, lo cubre con compasión y sobre todo lo cubre con mucha paciencia, porque es su hijo, porque ese papá ama a su hijo. Y te voy a decir en base a esto lo siguiente: ¿sabes por qué Cristo no ha venido todavía? Ya tienes la respuesta.
¿Por qué Cristo no ha venido todavía? No, Cristo no ha venido. No, hermana, te quedaste en la introducción del tema. Te voy a decir, bueno, pero contestó bien, ¿verdad? Nadie sabe, dijo. Está bien, gloria a Dios. Amén, nadie sabe. Cristo no ha venido porque te está cubriendo con su amor. Cristo no ha venido porque te está cubriendo con su misericordia. Cristo no ha venido porque te está cubriendo con su gracia y con mucha paciencia para que te arrepientas. Porque eso es lo que hace un buen padre con su hijo. Lo cubre y no dice, mi hijo no me importa y que se pierda y yo voy a disfrutar. No, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del pecador. El Señor quiere que el pecador se arrepienta y viva. Entonces tú, joven, eres hijo de Dios, Dios te ama, le importas mucho. Y el Señor lo que está viendo en muchos de ustedes es que no están preparados para el día de su venida. Y por eso el Señor los está cubriendo con su amor, con su gracia, con su paciencia, con su misericordia, porque eres su hijo amado. Lo que te voy a decir, hermano, es muy cierto, porque mira, por ejemplo, cuando tú pecas, hermano, y dices, yo pequé y le fallé a Dios, y sabes, cuando tú estás pecando, aunque le has fallado a Dios, sin embargo, ahí está el Padre cubriéndote con su amor, cubriéndote con su misericordia y deteniendo la venida de su Hijo Jesucristo, dándote tiempo para que te arrepientas. Dale gracias a Dios por eso. Cuando te enfrías en las cosas de Dios, escucha, cuando te enfrías en las cosas de Dios, cuando te falta la pasión, cuando ya no tienes ganas de venir a la iglesia y dices, ya voy a botar todo, a mí esto no es para mí, esto no me interesa, yo ya no siento la presencia de Dios, aquí todos sienten a Dios menos yo, pero estás soltando, queriendo soltar y no sueltas. Bueno, es que ahí está una vez el amor del Padre cubriéndote, deteniendo la venida de su Hijo Jesucristo, para que te arrepientas y entiendas que el justo puede caer 7 veces, pero se vuelve a levantar. Y que el apóstol Pablo dijo, podemos estar derribados, pero no destruidos. Entonces Dios te dice, levántate. Y por eso el Señor Jesús no viene esperando a que tú te levantes de tu estado. Igual cuando eres quizá apático, cuando eres desinteresado en las cosas de Dios, cuando eres mundano, eres un cristiano mundano. Pues sí, pero no, ¿verdad? Y cuando tú eres así un tipo de cristianoide, así, el Señor te vuelve a cubrir con su amor y te da tiempo para que te arrepientas. ¡Wow! ¡Cuánto amor! ¡Cuánto te ama Dios! ¿No es cierto? A eso se refería Dios cuando le dijo a Jeremías en el capítulo 31, versículo 3: con amor eterno los he amado, por lo tanto, o por lo cual les prolongué la misericordia. ¿Por qué prolongó la misericordia? ¿Por qué prolonga la misericordia? ¿Por qué te ha prolongado la misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te ama con un amor inagotable. Entonces, si Cristo no ha venido todavía, es por eso, es por amor a ti. El Padre está, digámoslo de esta manera, está estirando el tiempo para que te arrepientas. Y hace un momento el pastor Toño Espinosa hacía un llamamiento poderoso, ¿verdad? Donde tú entraste en ese tiempo de Dios que lo ha estado estirando y estirando y estirando, y Él abrió este momento en este lugar, en este día, ahí sí, en este día y en esta hora y en este mes y en este año, para que tú le dijeras al Señor: Señor, por favor, perdóname de mis pecados, me quiero ir contigo cuando tú vengas. Ahora, Dios no nos reveló el día de su venida, pero sí nos reveló cómo serán los días previos a su venida, lo cual es muy interesante. En el versículo 37 de nuestro texto, la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús, será como en tiempos de Noé.
Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. ¿Cómo eran los días de Noé? De acuerdo a esto que acabamos de leer. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Como nuestros tiempos. Eran días normales de 24 horas, días de calendario, días de reloj, día de acontecimientos normales. Eso es lo que hacía la gente. Dice Jesús que la gente comía, la gente bebía, la gente se casaba, tenían una vida normal. Ahora yo te pregunto, ¿hay algo de malo en esto? ¿Hay algo de malo en esto? No, ¿verdad? Bueno, todo se ve bien. Cuando leemos esta parte, pues todo se ve bien con la sociedad de la época de Noé, porque, o mejor dicho, ¿por qué Dios, si todo se ve bien, por qué Dios querría destruirlos si no estaban haciendo nada malo? Bueno, pues después de todo, ellos podrían pensar, comer y casarse, pues no es ningún pecado. Simplemente la estoy pasando bien. Sin embargo, para entenderlo, quiero explicar lo siguiente. En la Biblia, comer, beber y casarse representaban las bendiciones y los deleites más grandes de la vida en el ser humano. Comer, beber y casarse. Repito, representaban las bendiciones de Dios y los deleites más grandes en la vida de una persona. Y con esto te quiero decir que ¿sabías que Dios no está en contra de que tú disfrutes al máximo tu juventud? ¿Sí? A lo mejor muchos no lo sabían. A mi hijo Dani apenas le preguntaron en la escuela, porque él tuvo un debate ahí como un poquito apologético en defensa de la fe, y otros niñitos espantados lo veían así y le dijeron, oye, ¿y tú vas al cine? Así como le vieron cara de no sé qué, ¿verdad? De extraterrestre. Pues claro que voy al cine. ¿Y te dejan jugar fútbol? ¿Y te dejan nadar? Claro que sí. Y le voy a la América. Bueno, es esa parte, ¿no? A ver. Eso no es lo importante. Aunque es, no, ya. Dile al que está a tu lado, Dios no está en contra de que disfrutes al máximo tu juventud. Pero no estamos hablando de la vida loca de Ricky Martin, ¿eh? Porque muchos ya rápido echan a volar su imaginación, ¿verdad? O sea, Dios no está en contra, jóvenes, que te diviertas, no está en contra de que viajes, Dios no está en contra que comas lo que te guste, no. El problema fue que esta generación del tiempo de Noé, escucha, pervirtieron este deleite y lo llevaron al punto del degenere grotesco y lo aceptaron como normal. Ese fue el problema. Ahora, ¿sabes qué es lo que más le preocupaba a Dios en los tiempos de Noé? Que Noé y su familia terminaran también aceptando todos estos degeneres como cosas normales. Y te voy a decir algo, ese es el hoyo profundo en donde muchos de ustedes jóvenes han caído. En que han aceptado como normal prácticas que para Dios no son normales, sino degeneradas. Por ejemplo, muchos de ustedes ya ven normal el tener relaciones sexuales con su novia, porque hoy eso es normal y hasta te aconsejan, ¿no? Los psicólogos, y te aconsejan los profesores y los científicos y la gente más brillante dice, ten relaciones sexuales con tu novia antes de casarte para que se conozcan bien y que después no te estés arrepintiendo. Otros han aceptado como normal ponerse un tatuaje, hacerse cosas en su cuerpo, pues al fin que otros cristianos lo hacen, dicen. Al fin que otros cristianos lo hacen. Pero esa es otra violación que tú le haces a tu cuerpo, por muy tierno que sea tu tatuaje y que te pongas a Winnie Pooh y a quien tú quieras. Es una violación a tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y si quieres una marca,
pues ya tienes la marca, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, no necesitas otra marca. Mira, otros han aceptado como normal irse un fin de semana al antro y tomar y hacer cosas incorrectas, y esa es otra degeneración de la libertad, porque Dios nos ha dado libertad, pero no para convertir la libertad en libertinaje, dijo el apóstol Pablo. Algunas chicas de entre ustedes ya aceptaron como normal la filosofía del feminismo, ya son feministas, ya dicen ya. Pero eso es otra degeneración de la feminidad de la mujer. No nos podemos extender en todo eso. Simplemente te estoy diciendo lo que pasaba en la época de Noé y lo que está pasando en nuestros días. Las cosas que eran normales las degeneraron, las llevaron a un extremo degenerado, grotesco, y comenzaron a deshonrar sus cuerpos, sobre todo a deshonrar a Dios. Incluso algunos de ustedes ya ven normal la ideología de género, porque hasta dicen, bueno, pastor, claro, yo entiendo lo que Dios dice en la Biblia, pero a mí me han enseñado a respetar, dicen. Ya son muy respetuosos, ¿no? Para algunas cosas. Pero eso, jóvenes, es otra degeneración de la identidad de género que Dios diseñó desde el principio. Entonces yo quiero preguntarte, ¿realmente esto debe ser aceptado como algo normal? ¿Realmente crees que todo lo que está pasando es simplemente el avance normal de una sociedad moderna? Para nada, bien contestado, gracias. ¿Sí? Ahora, claro, es que es muy educada la hermana, ¿verdad? Para el mundo incrédulo, para el incrédulo esto puede ser normal, para el que rechaza a Dios, pero para ti que estás esperando la venida de Cristo, no lo debes ver normal. Entonces, ¿cómo lo veo, pastor? Como una señal de la venida de Cristo. Son señales. En nuestro texto dijo Jesús que antes que Él viniera, toda esta degeneración mundial sería vista como normal. Pero luego dice, Jesús añade una palabra muy interesante que es una preposición, y Él dice hasta. Y esta preposición hasta tiene un gran significado porque se usa para expresar algo que ha llegado al límite, que ha sido mucho en cantidad. ¿Qué quiere decir? Que toda esa degeneración que había llegado al límite en los tiempos de Noé, que era mucha, había llegado al límite delante de Dios. O sea, había durado mucho tiempo, muchos años, y había sido mucha en cantidad. A eso se refirió Jesús en Mateo 24:12 cuando dijo que antes de su venida la maldad se multiplicaría. Y esa es una de las señales previas a la venida de Cristo que les voy a enseñar en mi última conferencia. Luego, punto número 4, en el versículo 38 de nuestro texto principal, Jesús es cuando dice el hasta. Todo esto era normal en los tiempos de Noé, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos hombres no supieron nada de lo que sucedería? ¿Será que nunca Noé se los advirtió? No fue eso, porque la Biblia da testimonio de Noé en 2 de Pedro 2:5 y dice que Noé fue pregonero de justicia. O sea que Noé sí les avisó, Noé sí les advirtió, Noé sí se preocupó por ellos. ¿Están recibiendo el mensaje? Están siendo avisados, están siendo advertidos. Nos estamos preocupando por ustedes, Dios se está preocupando por ustedes, sus padres se están preocupando por ustedes, sus pastores se están preocupando por ustedes, el liderazgo de jóvenes de su iglesia se están preocupando por ustedes. ¿Sí? Entonces, el problema es que no fue Noé que no se preocupó por ellos, o no fue Noé quien no les advirtió. El problema fue su propia negligencia, la negligencia de ellos. Número 1, estaban distraídos en sus asuntos. Joven, no te distraigas tanto. Número 2,
eran gente inmoral. Joven, cierra puertas a la inmoralidad. Número 3, estos eran incrédulos. Joven, cree a las advertencias que el Señor te está haciendo. Y número 4, no les interesaba en absoluto el mensaje de Noé. Jóvenes, interésense mucho en los mensajes, en las enseñanzas, en los discipulados que sus pastores les están dando en sus iglesias. Es posible que muchos de ustedes ni siquiera se enteren cuando Cristo vino, por las mismas causas que estos hombres no se enteraron cuando vino el diluvio, por distracción, por inmorales y por incredulidad. ¿Sabes lo que representa el diluvio? Representa juicio, mientras que el arca de Noé representaba salvación. Entonces esto es interesante porque para muchos de ustedes la venida de Cristo será para salvación, pero para otros, si no se preparan, será para juicio. Hasta le soplaron más fuerte, ¿verdad? Escucha la advertencia que hace el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:6. No durmamos, dice Pablo, como los demás. Escucha bien, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. ¿Quiénes son los demás de los que habla el apóstol Pablo? Los que acabo de decir: los distraídos, los inmorales, los incrédulos y los apáticos a las cosas de Dios. Por eso Pablo dijo: no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Jesús dijo en el versículo 39 que unos serán llevados en su venida y otros serán dejados. Verso 39, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Entonces noten que Jesús habla de dos hombres que están en el campo y de dos mujeres que están moliendo juntas. Ok, en ambos casos tienen el mismo oficio en común, trabajan en el mismo lugar, comparten las mismas experiencias, quizá duermen juntos. Sin embargo, aunque tienen todo en común, son muy distintos el uno del otro. ¿Distintos en qué? Me podrías preguntar. Bueno, las diferencias en estas personas no eran diferencias externas, sino internas. Eran diferencias que el ojo humano no alcanza a ver, pero el ojo de Dios sí ve. Joven, Dios sí ve tu vida. Estas eran diferencias espirituales, diferencias no externas, no naturales. Biológicamente, cuando nacen gemelos, son idénticos en su aspecto externo, con pequeñas diferencias, pero internamente, aunque son gemelos, son completamente diferentes, porque tienen personalidades diferentes, pueden tener sentimientos diferentes, pueden tener opiniones diferentes, convicciones diferentes entre ellos, aunque son gemelos y aunque son iguales externamente. Por ejemplo, Jacob y Esaú, ellos eran gemelos. Genéticamente se parecían muchísimo. Uno era velludo y el otro pues, no era velludo, pero fuera de eso eran muy parecidos. Sin embargo, en su genética espiritual eran muy diferentes. Para Jacob, la bendición de la primogenitura valía todo. Para Esaú, el valor de la primogenitura equivalía a un plato de sopa, a un plato de Maruchan, que es la peor sopa que te puedas comer. Y si sigues comiendo no te vas a ir en la avenida. No, no es cierto, eso sí. Eso es una broma. Lo mismo pasa en la iglesia, jóvenes. Todos tenemos el mismo aspecto exterior, pero interiormente hay muchas diferencias. Hace un momento experimentamos la adoración maravillosa. Todos cantamos, pero no todos adoraron.
Todos están oyendo esta enseñanza y oyeron la enseñanza del pastor Toño, pero no todos la recibieron. Todos vienen el domingo, pero no todos vienen de corazón. Todos están esperando la venida de Cristo, pero no todos se irán. Porque uno será tomado y el otro será dejado. ¿En qué grupo crees que estás? Ahora, ¿quién será llevado y quién será dejado? ¿Tú lo puedes saber? Tú lo puedes saber. ¿Quieres saber? ¿Sí? Y no sospeches, no sospeches de alguien. De la única persona que puedes saber es de ti mismo. Escúchalo bien, no de los demás. Jesús nos da una pista muy clara en su parábola del trigo y la cizaña. La cizaña, no vamos a leer el versículo porque está un poco largo, nos queda poco tiempo, pero la cizaña aquí se refiere a personas malvadas que coexisten con los justos en el mundo. Entonces, ¿cómo puedes saber en este momento si serías llevado o dejado? Bueno, equiparándote con la cizaña o con el trigo. Jesús dijo que mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña. Dormir representa en la Biblia apatía espiritual. ¿Por qué? Porque ¿quién se queda dormido en un momento donde debe estar despierto? Una persona apática. Entonces, si tú eres apático al hecho de que Jesús vendrá pronto, el enemigo va a sembrar cizaña en tu vida y cuando Él venga te quedarás. Dijo Jesús que es un enemigo el que siembra la cizaña. El diablo es tu enemigo. Y el diablo quiere sembrar en ti exceso de confianza para que no estés preparado. Sin embargo, Jesús dijo, déjenla que la cizaña crezca hasta el tiempo de la siega. Y creo que aquí está el problema más grande, porque la cizaña crece y crece y crece, pero no da fruto. ¿Cuánto fruto estás dando como cristiano? Ahora, interesante, pero Jesús te da la solución ante el peligro de perderte de su venida. En el verso 43, el Señor Jesús dice, deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Qué dijo Jesús? Debemos estar ¿cómo? Preparados. Sin embargo, para la venida de Cristo, muchos de ustedes piensan, bueno, pues no soy perfecto, bueno, no tengo fallas, no cometo errores, no soy perfecto, cometo fallas, cometo errores como todos, peco como cualquiera, no soy tan espiritual como quisiera, pero yo creo que cuando venga Cristo me va a llevar con Él. Estamos hablando de una preparación y una forma de pensar de muchos jóvenes. Y si tú piensas de esa manera, te tengo malas noticias. Porque también para ser llevados se necesita estar preparados. Y no académicamente, no intelectualmente, sino espiritualmente. Jesús dijo claramente, deben estar preparados. Y te voy a decir algo, a lo mejor el día que menos lo esperas es hoy. Es hoy, a lo mejor el día que menos lo esperas puede ser el día de tu boda o el día de tu graduación o el día de la prueba o el día de la tentación o el día que estás pecando, puede ser cualquier día. Jesús dijo que Él va a venir cuando menos lo esperen. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Mira, si Jesús te dijera hoy, y creo que voy a tener que terminar con esto, si Jesús te dijera hoy, déjame dormir en tu cuarto este día, no en el del hotel que estás bien bonito ahorita y todo arreglado, en el de tu casa, en el de tu realidad. Ay, a ver cuándo vuelven a invitar a este pastor, ¿verdad? Escucha, si Jesús te dijera hoy, déjame dormir en tu cuarto, quiero dormir en tu cama el día de hoy, pero tu cuarto está sucio, huele mal, está desordenado, dejaste una torta ahogada ahí, ya se echó a perder. Escucha, y en tu cama tienes revistas de pornografía, ¿sí? ¿Lo dejarías que se acostara?
¿Lo dejarías que se acostara? Bueno, no tienes que contestarme, analízate. De la misma manera, si tienes una vida sucia, con pecados escondidos, una vida desordenada, una vida inmoral, sin comunión con Dios y apático a las enseñanzas, ¿crees que Jesús te llevaría con Él? ¿Por qué no me responden? ¿Lo están analizando? Ok, a ver, analízalo. Te vuelvo a preguntar. Si tienes una vida sucia, si te gusta la pornografía, si te gusta escanear a las hermanitas cuando pasan, si tienes pecaditos escondidos y hasta descargas las aplicaciones con candadito que nadie se da cuenta, esas aplicaciones invisibles que el ojo del hombre no ve, pero el ojo de Dios sí ve. Si eres un muchacho inmoral, si no tienes comunión con Dios, si eres apático a las enseñanzas y estás, ay, a ver a qué hora acaba y qué calorón y no sé qué. De verdad, en serio, así, mira, así en buenísima onda. Mira, me caes bien aunque ni te conozco, pero me caes bien. En buena onda. ¿Tú crees que Jesús te llevaría con Él? Los demás están pensando. El día y la hora en que ha de venir nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni los hombres, ni el propio Hijo. Pero el estado espiritual en el que te encuentras en este momento, sí lo sabes tú. ¿Qué te parece si le pedimos al Señor que este día limpie nuestros pecados con su sangre y nos dé la dicha de estar preparados para el día de su venida? ¿Te gustaría hacerlo? Y decirle, Señor, pues no hay nada que pensar y hay mucho de qué arrepentirme. Amén. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile, Señor Jesús, gracias te doy en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias por cubrirme con tu amor, por cubrirme con tu misericordia, por cubrirme con tu gracia. Gracias, Señor, por cubrirme con tu paciencia, porque ahora entiendo que has detenido la venida de tu Hijo por amor a mí, porque no estoy preparado, porque no estoy listo, Señor, porque no soy quien debería ser en este momento. Señor, yo te pido perdón con todo mi corazón, con toda mi alma, porque al verme en el espejo de tu palabra, de esta enseñanza, al verme, Señor, a través de lo que el pastor Antonio Espinosa nos dijo y la necesidad de entregarte nuestra vida a ti, me doy cuenta que mi condición espiritual no es la óptima, que estoy mal, que estoy sucio, que soy inmoral, que soy mentiroso, Señor, que soy apático, que estoy sucio. Señor, ¿qué razón tenías cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando tenían que ofrecer el sacrificio y llevar los animales y lo tenían que cortar en pedazos, Señor? Aún tú mandabas que las patas del animal fueran lavadas antes de ser ofrecido. Porque, Señor, no era tanto, Señor, la carne gorda, la carne mejor del animal. No solo era eso, Señor, sino era el caminar, eran los pies, era la vida misma de la persona la que tenía que llevarse al altar y ofrecerla a Dios como un sacrificio santo, agradable. Y mi vida no ha sido agradable hasta este momento delante de ti, Señor. Por eso yo te ruego que me limpies. Nosotros creemos, dile al Señor ahí donde estás, creemos que la sangre de tu Hijo Jesucristo está fresca el día de hoy y sigue perdonando pecados, sigue lavando pecados,
sigue expiando culpas. Y yo traigo mis culpas, mis pecados, mis manchas, traigo mis faltas, Señor, traigo mi apatía delante de ti, Señor. Y te pido que me ayudes, porque este acontecimiento, el más maravilloso, el más grande, el más esperado por toda la humanidad y sobre todo por los cristianos, lo quiero para mí, Señor. Yo quiero ser levantado en las nubes, Señor, y quiero que te acuerdes de mí. Como dijo aquel ladrón en la cruz: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Por qué no le dices ahí, joven, señorita, en tu asiento, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas, cuando regreses? Dile: sé propicio a mi pecador, limpia mis manchas y mis pecados, y dame la oportunidad y el regalo. Si es que todavía no lo tienes, dile: dame el regalo del nacer de nuevo. Tú has confesado a Cristo en tu corazón hace un momento, le has recibido y has estado dispuesto a cambiar tu vida, a cambiar tu manera de pensar. Ahora dile al Señor: Señor, después de esto, dame el regalo de nacer de nuevo, que tu Espíritu Santo venga a mí y produzca esa obra maravillosa que yo no puedo lograr con mis propias fuerzas, que yo no puedo alcanzar con mis medios, sino que tu Espíritu Santo me guíe, me lleve al arrepentimiento genuino. Produzca un cambio de mente, Señor, y yo estando consciente y aceptando eso, Señor, y que yo pueda decirte: Señor, puedes venir hoy, o puedes venir mañana en la mañana, o puedes venir el próximo domingo, o el día que yo me case, o el día que yo me muera. Yo estoy listo, Señor, para el día de tu venida. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile al Señor: aquí están mis manos, Señor. Job dijo: haré pacto con mis ojos. ¿Cómo he de ver a una virgen? Tú dile al Señor: Señor, hoy quiero hacer un pacto de consagración, de santidad, pero necesito tu ayuda, Señor, porque yo solo no puedo hacerlo. Necesito tu fortaleza. Si tú me ayudas, Señor, yo lo voy a lograr. Si tú me ayudas, Señor, yo voy a salir de este hoyo, de este pozo profundo en el que me encuentro. Mis ojos se aclararán, mi mente se aclarará, y estaré listo para el día de tu venida. Dile al Señor: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu